El siguiente programa cuenta con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión. Espejo retrovisor, la historia en movimiento. Cada uno de ustedes debe de investigar sobre el personaje que se les asignó. Una pregunta, señor Triana. Sí, profe. Digo, no, qué pena, no hay ninguna pregunta. Denos más plazo. El tiempo es muy corto. No, definitivamente tienen mucho tiempo. Lean. Eso es lo que deben de hacer. Hasta hoy hemos terminado. ¿Qué pasa, viejo Juan? Ay, aburrido. ¿Por qué? Si lo de investigar y lo de leer es lo que más te gusta, ¿sí o no? A vos te tocó fácil, te tocó Joaquín de Caicedo y Cuero. Sí, pero no es eso. El problema es que no sé por dónde empezar a investigar sobre el tema. Ve, ahí sale el profesor, pregúntale. Profe. ¿Ahora qué le pasó, Triana? Profe, no es eso, es que no sé por dónde empezar. Yo sé que Joaquín de Caicedo es un hombre bien, pues, en la independencia, pero es que la verdad estoy perdido. Vea, Triana, ¿sabe qué es lo que usted tiene que hacer? Investigar. ¿Usted tiene internet, sí o no? Sí, profe. Ah, bueno. Llámame al teléfono de la facultad. Yo le voy a dar 2 o 3 personas para que hablen con usted. Vale. Mientras tanto, ambiéntese. Váyase para la Plaza de Caicedo. Yo creo que ese es el lugar donde comienza toda esta investigación. Si es posible, Triana, léase el acta del 3 de julio de 1810. Ok. Es el discurso más claro de Caicedo y Cuero. Ok, profe. Bueno, Vale, muchas gracias, bueno, profe. Triana. Va. Así que el personaje que me tocó es el que le da nombre a la Plaza Caicedo. ¿Y qué hizo Caicedo para merecer estar en el corazón de Cali? Resulta que mi trabajo es hacer un cómic. Sí, más o menos para hacer hablar a esta estatua. Este fue el hombre que leyó la declaración del 3 de julio de 1810, una semana antes que la de Bogotá. Entonces la independencia arrancó por aquí. ¿Cómo? ¿Con quiénes? ¿Y por qué duró tan poco? Por la fidelidad que le debemos y en el de la patria, cuya tranquilidad hemos de defender a sangre y fuego. Exhorto a todos los señores que se han reunido en este lugar a que con sus talentos... Complicado. ¿A quién le puedo preguntar acerca sobre el tema? Buenas, ¿cómo has Buen día, caballero, ¿cómo le va? Bien. Nos pusieron a hacer un trabajo sobre Joaquín de Caicedo y Cuero. Necesitaba saber a ver si de pronto usted tenía una información sobre eso. Con mucho gusto, no tengo la información, pero sé quién le puede colaborar a mí. ¿Sí? Venga, bien pueda. Bueno, ¿y en qué le puedo ayudar, joven? Bueno, lo que pasa es que en la universidad me pusieron a hacer un trabajo sobre Joaquín de Caicedo y Cuero. Y bueno, pues
he estado investigando y la primera parte donde me dijeron que podía venir a saber sobre el tema era acá en la Plaza de Caicedo, entonces eso me trajo usted. Es interesante de que estén colocando este tipo de trabajo en las instituciones educativas como la tuya, sobre todo sobre el hijo del alférez real. ¿Usted sabía que era hijo del alférez real? No señor, no tenía ni idea. Manuel de Caicedo y Tenorio era el alférez real y teniente de milicias representante del rey aquí en la comarca. Doña Francisca Cuero y Caicedo era la mamá de él. Él nace el 22 de agosto de 1773 aquí en Cali y estudia aquí abajito, en la iglesia de la Merced, ¿te acuerdas? Eso era un convento, ahí estudiaban ellos. Y luego él viaja a Popayán a estudiar en el Colegio Real y seminario, para terminar como lo que nosotros hablaríamos ahora, una secundaria. ¿Y Popayán? ¿Y por qué? ¿Acaso aquí en Cali no se podía estudiar? Sí, lo que pasa es que ya para uno avanzar en el estudio de las letras tenía que tener posición y plata. Ya. Y no todas las personas pues tenían ese alcance. Entonces tampoco habían unas instituciones tan especializadas como en ese tiempo. No es como ahora que encontramos colegios en todo lado. Sí. Fuera de eso ya cuando él regresa pues se encuentra que fallece la mamá de él. Y luego se va para Bogotá al Colegio del Rosario a estudiar leyes. Ahí hay una cosa muy interesante, se encuentra con Antonio Nariño. Imagínate con quién se encontró. Conoció a los Cabal, José María Cabal, Pedro Fermín de Vargas, José María Lozano. A veces me falla la memoria, pero pues esos son los nombres y hay otros. Yo podría decir que se encontró con todas las personas que tuvieron que ver con la independencia. La cuestión es que dentro de ese pensamiento que ellos tienen y esas charlas que ellos logran, Nariño les cuenta una situación que ellos viven o que él vivió cuando estaba como abanderado de las milicias urbanas del ejército de la colonia. Él ve cuando ejecutan a los... ¿Te acuerdas de los comuneros de Galán? No. Bueno, José Antonio Galán, en Santander ellos hicieron un movimiento y ese movimiento revolucionario terminó en la ejecución de ellos. Por decirlo así, fue una ejecución bárbara. A ellos, cuando los condenan y los van a ejecutar, los arrastran con caballos a través de las calles de Bogotá. Muy asco. Es horrible. Fuera de eso llegan y los cuelgan. Ya. Pero Galán, que es el que lideraba la situación, se resiste a morir. Parece que como era la inexperiencia del que estaba haciendo de verdugo, que fue el carnicero, imagínate, el carnicero en ese tiempo en Santa Fe de Bogotá, ofició de verdugo, el hombre no se muere colgado, entonces deciden pegarle un tiro. Ya. Después de eso, lo peor, llegan y los descuartizan. Entonces reparten los brazos y las piernas y la cabeza para las comarcas como una advertencia para que las personas que se fueran a sublevar, sinceramente, hermano, se pararan porque eso es terror. Y los cuerpos los quemaron toda la noche, ¿te imaginas el olor? Sí, claro, me imagino, debe ser horrible. Pero al fin, Nariño, ¿qué tiene que ver con Caicedo y con los comuneros? Es que esa parte que te acabo de contar no puede quedar por fuera de tu investigación, porque esa es la semilla que pues prácticamente germina y hace de que ese pensamiento se plasme en el acta del 3 de julio de 1810 aquí en Cali, que es donde empiezan a ocurrir las cosas. Él después de que se gradúa, empieza a dictar clases en el Colegio del Rosario. Él era muy bueno. Hay cartas donde vos lees y es un tipo que hablaba riquísimo, una persona que le metía pasión al cuento. Y además de enseñar, tuvo que defender al papá en un entredicho en que lo metió un enemigo gratuito que tuvo el alférez. Luego de eso él regresa a Cali, se casa con Juana María Camacho, tienen 4 hijos. Lastimosamente la historia muestra que cuando él es fusilado en Pasto, él no alcanza a conocer el último niño. Triste. Triste, bastante. Bastante triste, sí. Bueno, pero de estas cosas que pasan en la vida de Caicedo, nosotros podemos anotar que él influye muchísimo en esto del 3 de julio de 1810. Pero, ¿y lo de la gesta libertadora lo hizo aquí en Cali o se dirigió hacia otros sitios de Colombia? Vos tenés razón, eso no se queda aquí. Esto empieza con un levantamiento contra Miguel, Tacón y Rusique. Estoy hablando de 39 cabildantes que representan el pueblo y representan toda la comarca. Tacón era el gobernante de Popayán en ese momento. A ellos los acompañó Fray José Joaquín Escobar. Ellos llegan y promulgan esta acta que desgraciadamente
queda en manos de Saman. Cuando esto inicia, se propaga hacia el sur. Entonces yo pienso que podés hablar con un historiador amigo mío, se llama Alonso Valencia Llano. Él te va a hablar de datos mucho más acercados pues a las fechas y toda cosa, porque yo soy un aficionado a este paseo. Okay. Pero inclusive te va a hablar de si lo volvieron, él se volvió presidente, fue coronel, y en realidad buscarlo en la Universidad del Valle. Él es una gran persona, es un amigo mío. Okay, Decirle que es de parte mía, después regrese por acá, hermano. Vale, entonces lo llamo a él y él me atiende. Sí, no se olvide que Cali tiene muchísimas historias que contar. Bueno, Javier, yo le agradezco mucho pues la información que me acaba de dar. Hombre, para servirte, Hasta no se te luego. olvide el camino. No, tranquilo, yo Ok. volveré por acá otra vez. Bueno, Ok. ya, Vamos a hasta hablar. luego. Bueno, don Alonso, lo que pasa es que es como yo soy estudiante de diseño gráfico. En la universidad nos pusieron a hacer un trabajo sobre los próceres de Colombia. A mí me tocó Joaquín de Caicedo y Cuero y pues voy a realizar un cómic sobre él. Entonces necesitaba saber, a ver si usted me puede brindar una información que me falta sobre él. Yo investigué dónde nació, dónde estudió, también con quién se relacionó, pero me hace falta a partir del 3 de julio de 1810. Bueno, el 3 de julio de 1810 lo que ocurrió en Cali es una reunión ordinaria del Cabildo. Esa reunión ordinaria del Cabildo se hizo sin mayores conmociones y lo que se estableció allí fue un acuerdo entre todos los cabildantes mediante el cual desconocían las autoridades coloniales establecidas en la gobernación de Popayán, pero reconocían al rey de España y por lo tanto ellos reasumen la soberanía hasta que el rey venga, hasta que el rey la recupere o venga a dominar en América. Esto va a ser plasmado en un acta que se va a llamar el Acta de Independencia de Cali, que no es una independencia absoluta frente a España, sino una independencia relativa en la medida en que sigue reconociendo al rey como supremo soberano. A partir de aquí lo que se inicia es un proceso en el cual ellos buscan que las autoridades de Popayán y Pasto, o por lo menos que las élites de Popayán y Pasto, se vinculen a un proceso similar, pero la gente de Popayán no lo va a hacer porque están muy cercanos al poder colonial y por lo tanto no van a perder las ventajas que han tenido hasta ese momento para meterse en un proceso relativamente revolucionario como el que ya se había dado en Quito desde el 10 de agosto de 1809. Entonces ellos prefieren quedarse fieles a las autoridades constituidas. Eso va a llevar a un choque entre Popayán y Pasto. Entre Popayán y Pasto va a hacer que Joaquín Caicedo y Cuero despliegue toda una actividad política acompañado por Fray José Joaquín Escobar, el cura franciscano. Ellos van a recorrer el valle y se establezca a partir del 1 de febrero de 1811 lo que se conoce como las ciudades confederadas del Valle del Cauca. Okay. Y cuando se crean las ciudades confederadas se establece un gobierno propio, autónomo, que sigue estando a nombre del rey de España, pero que declara las independencias frente a las autoridades coloniales de Popayán y frente a las autoridades francesas que dominan la península. Una cosa, ¿quién gobernaba por parte de los españoles en Popayán? En toda la gobernación gobernaba un señor que llamaba Miguel Tacón y Rosique, uno de los funcionarios coloniales más destacados. Después de que sale de aquí derrotado, ahora miraremos por qué, va a Cuba y en Cuba va a ser uno de los principales gobernantes que tuvo la isla. Don Miguel Tacón y Rosique es un fiel español y aunque España estuviera gobernada por los franceses, él va a gobernar en nombre de la autoridad constituida. Esto es lo que hace que sufra el rechazo de las ciudades confederadas de Valle del Cauca. ¿Pero a él le tocó pelear con Joaquín de Caicedo? Claro, lo que se va a dar es que Miguel Tacón y Rosique, más las autoridades de Popayán, van a declarar la guerra a las ciudades del Valle del Cauca porque las van a considerar insurgentes, y al considerar insurgentes se van a dar las primeras batallas de independencia que van a ser apoyadas por un militar que viene de Cundinamarca, que es Antonio Baraya, quien con la experiencia militar que tiene organiza los ejércitos revolucionarios y se van a dar las primeras batallas de independencia que van a hacer que Miguel Tacón y Rosique sea derrotado y expulsado del territorio. Entonces viene un gobierno criollo que se va a establecer en Popayán y va a gobernar en nombre de las ciudades confederadas. ¿Cómo hicieron para conseguir las armas? ¿Quién les brindó el apoyo para eso? Lo de las armas es un problema porque aquí no había armas, aquí no había ejércitos, había un pequeño batallón fijo en Popayán, un batallón que tenía 25 hombres con unos fusiles no muy modernos. Pero resulta que la historia trabajó en favor de los patriotas. Cuando se dio el grito de independencia de Quito en 1809,
Miguel Tacón y Rosique mandó traer de Panamá, o mandó pedir a Panamá unas armas. Esas armas se demoraron casi un año para llegar. Cuando llegan a Cali, y son las armas que expropia el gobierno constituido de las ciudades confederadas, y con esas armas van a derrotar a los ejércitos realistas. Es decir, las mismas armas que trajo el gobierno realista para enfrentar a los revolucionarios va a ser utilizada contra ellos y va a llevar a la primera derrota y al establecimiento de un gobierno criollo. Bueno, don Alonso, en este orden de ideas, entonces, ¿quiénes ayudaron a los españoles y quiénes ayudaron a los criollos? Lo que hay que tener en cuenta es que las guerras siempre las hace el pueblo. La carne de cañón siempre sale de los sectores populares. Y por más que esto sea dirigido por una élite de Popayán o por una élite del Valle del Cauca, los muertos siempre son del pueblo, como en las guerras actuales, siempre los muertos son del pueblo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que los ejércitos que organizan el Valle del Cauca son ejércitos que son organizados con libres de todos los colores. Son los campesinos del Valle del Cauca los que van a ser reclutados para defender un proyecto criollo que a menudo ellos no entienden, pero que se le lleva a la guerra. En el caso de los realistas, la participación es mucho más consciente que la de los patriotas de sectores populares. Y voy a decir por qué. Resulta que cuando Miguel Tacón y Rosique tiene que desplazarse de Popayán hacia Pasto, porque es derrotado en las primeras batallas que se dan por la independencia, delante de él van los curas, y los curas van vinculando mediante un discurso que dice que es necesario defender al rey, la religión y la patria a los sectores populares, y los sectores populares son los afrodescendientes del Valle del Patía, para hablar en concreto, los negros del Valle del Patía. En el caso de Pasto, la situación es un poco diferente, porque la situación social que se presenta allí es la presencia de un fuerte mestizaje indígena y de unos indígenas que han aprendido a negociar con la corona la defensa de sus fueros. Entonces defienden las tierras de resguardo, defienden sus derechos como indígenas, por ejemplo, el pago del tributo que les garantiza ser reconocidos por el rey sin que sean esclavizados o sean sometidos a las élites blancas, aunque hay mecanismos de sometimiento. Entonces, los del Patía y los de Pasto, los sectores populares, van a defender al rey porque saben que están defendiendo el rey, la religión y la patria, y desde luego son movilizados por los sectores religiosos, particularmente por los frailes de las comunidades religiosas, y van a participar en la guerra de independencia rechazando las ideas patrióticas, pero defendiendo al rey, y van a realizar una participación consciente. Establezcamos dos diferencias entonces. Los del Valle del Cauca van a ser reclutados por las élites blancas, los del Valle del Patía van a ser movilizados por los curas y van a formar guerrillas que van a ser un fuerte opositor a los patriotas. Esto va a hacer que siempre derrotar a los pastusos sea una tarea prácticamente imposible. Va a hacer que las élites siempre negocien la participación en el proceso. Por ejemplo, Caicedo y Cuero, cuando llega a Pasto, llega a negociar la vinculación de las élites de Pasto al proceso de independencia. Y las élites negocian porque en Quito, como decía ahora, se dio el proceso de insurgencia, el nuevo proceso de insurgencia liderado por Carlos Montúfar. Esto hace que Caicedo y Cuero allí se desplace a Quito, porque las tropas patriotas han saqueado las cajas reales de Popayán y se han llevado para Quito el oro. Entonces, Joaquín de Caicedo y Cuero aprovecha que hay un gobierno patriota, va a negociar la devolución de ese dinero. Mientras tanto, Baraya y Macaulay están resistiendo militarmente a las guerrillas realistas y van a ser derrotados en la batalla del Ejido de Pasto. ¿Eso qué hace? Derrotados Baraya y Macaulay, Caicedo y Cuero regresa y se da cuenta que ha perdido todo el territorio que le había ganado con la negociación. Esto lo lleva a que sea apresado y fusilado, junto con Baraya y junto con Macaulay. En ese momento, ¿qué sucede por la muerte de Caicedo? ¿Qué es lo que sucede pues, con todo este proceso? Pues el proceso prácticamente se ve trunco. Prácticamente hay un alto en el proceso. Sin embargo, Antonio Nariño, el presidente de Cundinamarca, se desplaza rápidamente a reconquistar los territorios, no perderlos para la causa patriota. Sin embargo, también va a ser derrotado en Pasto, va a ser apresado, ahí es donde sale la famosa imagen de que él sale en una tribuna y le dice que pastusos queréis la cabeza del general Nariño, aquí la tenéis. Se mueven las élites pastusas
prefieren no sacrificar a Nariño, que es presidente de un gobierno constituido, y es muy costoso desde el punto de vista político sacrificar a una persona de tanto valor. Lo apresan, lo mandan a Cádiz. En Cádiz él es ayudado por sus amigos y huye. ¿Cómo fue apresado Joaquín? Bueno, Joaquín fue apresado cuando regresa a Pasto y se da cuenta que sus ejércitos han sido derrotados. Pero pues no fueron por él así como... Bueno, esos detalles no lo sé, pues Proceso. La historia da para tanto, pero a ese nivel de detalle sí es imposible. Ahí sí hay que leerse una buena biografía de Joaquín. Bueno, don Alonso, muchas gracias. El éxito y el fracaso se suceden en Joaquín Caicedo con una velocidad increíble. Él era el presidente. Por tanto, la Junta lo comisionó para viajar a Quito. Allí debía convencer a Montúfar de devolver 400 libras de oro que habían tomado de las cajas reales en Popayán. Tarea inútil, pues los quiteños lo necesitaban para su nuevo gobierno y lo consideraban su botín de guerra. Entre tanto, por los valles del Patía los negros se sumaban a la causa del rey y otro tanto hacían los indios de Pasto, motivados por sus acuerdos con los gobernantes españoles. El ejército patriota, en vez de cerrar el paso a los patianos, permitió su arribo a Pasto y con ello la reunión de un contingente que no podían vencer. Y así fue acorralado don Joaquín y su gente a los pies del volcán Galeras. Mientras tanto, los criollos pastuzos prometieron un armisticio a Joaquín Caicedo y su gente. No bien entregaron sus armas, siguieron su camino a Popayán sin más protección que la palabra de quienes pronto serían sus carceleros. Los patriotas reaccionaron nombrando presidente a José María Cabal y como jefe del ejército al general Alejandro Macaulay, quien junto a Baraya acudió al asedio de Pasto. Entretanto, en los calabozos de Pasto, Joaquín Caicedo es condenado a muerte, junto con sus demás compañeros. Pero negociaron un acuerdo para levantar el sitio, abrir los caminos y permitir el comercio entre Pasto y el centro del virreinato, a cambio de la libertad de los prisioneros. Liberado por muy poco tiempo, Joaquín Caicedo se une a Macaulay y a Baraya. Los ejércitos realistas atacan por el sur y nuevamente la sangre define la batalla a favor del caleño y su ejército. Pero los patianos piden tregua ante lo feroz de los combates, y mientras los patriotas recuperan sus fuerzas y descuidaban su armamento, fueron atacados por sorpresa y apresados. Esta vez no habría ningún argumento para salvar sus vidas. Así quedó para la historia el informe de la ejecución del primer presidente de la independencia en la región de Popayán. En este día han sido pasados por las armas a las horas de las 11 del mismo a don Joaquín de Caicedo y Cuero y al angloamericano Alejandro Macaulay y 10 soldados de las tropas de Cali. Se ha verificado el acto en la Plaza Mayor, formadas todas las tropas habiendo mandado sacar a los prisioneros para que asistieran al espectáculo, congregados para el mismo todas las gentes del contorno y hasta los indios de los pueblos circunvecinos para que se hiciese más solemne y más digno el horror, el escarmiento. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Bueno, esa fue mi exposición sobre Antonio Nariño. Muy bien, Echeverry. Muy bien. Otra vez llegando tarde, Triana. Profe, qué pena, lo siento, no vuelva a pasar, qué pena. ¿Qué cree que está haciendo? Le toca a usted. Ok, me voy. Era el 26 de enero de 1813. El sueño de la independencia volvía a aplazarse. Faltaba sangre, dolor y muchas batallas para construir nuestra república. Bueno, buenos días. Mi exposición para hoy es acerca de Joaquín de Caicedo y Cuero, libertador y mártir. Con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión.